Así me llaman. Como estoy solo, puedo quitar porque coronavirus, pues protección primero, hay que usarlo. Tengo muchas ganas, hace mucho. Quiero saber cómo me ven como haitiano en Tijuana, México, Tijuana. Quiero saber cómo me ven pues como haitiano. Entonces, quédate para ver la respuesta de las personas. Vamos conmigo en la calle. ¿Qué ha pensado de los haitianos cuando llegan aquí en 2016? La migración de haitianos, ¿qué ha pensado? Pues al principio, pues yo siempre he pensado que pues si llegaron aquí es por algo, a lo mejor en su país tienen algún problema y pues si llegaron aquí y están haciendo algo productivo para ellos y para la sociedad, pues muy bien, me hace muy bien que estén aquí apoyando a la sociedad. Como venían demasiados, dije, oye, ahorita las calles van a estar llenas de haitianos pero no, todo bien, trabajadores de hecho honestos. Para mí bien, porque como te digo, son unas personas que han contribuido, no vienen a delinquir, vienen a trabajar. No, pues no hacen maldades, esa es mi opinión, ¿verdad? Es lo que yo he visto. La migración de los haitianos en Tijuana. Pues si lo ven en comparación con las personas de Guatemala y El Salvador, pues lo veo como que llegaron de una manera más ordenada, se vio luego a lo que venían, que era trabajar. Okay. Pues principalmente pensé que dije, no, pues se va a disminuir un poco la economía, pero al momento de ver que ellos se desempeñaban solos, dije, fue un avance tanto para ellos como para nosotros, porque tanto nosotros le ayudáramos en su trabajo, para darles trabajo, y ellos nos ayudaban aquí en respetar nuestras tierras, y es muy bueno en ayudarnos mutuamente como seres humanos. Cuando ven los haitianos, lo primero que piensan. Pues bienvenidos como donde vienen todos los demás también, ¿verdad? Son bien recibidos. Muchas gracias. ¿Usted tiene opinión? Sí, claro. Por favor. Pues yo soy aquí en Tijuana, toda mi vida, casi toda mi vida he vivido aquí en Tijuana. Los haitianos cuando llegaron nunca se me hicieron unas personas invasivas ni irrespetuosas, llegaron de buena manera, conforme a la ley, ¿sí me entiendes? Todos, de hecho, si te fijas, ni uno de ellos anda en la calle pidiendo dinero, ¿sí me entiendes? No andan haciendo nada malo, todos andan trabajando, todos hacen lo suyo, ¿sí me entiendes? A comparación de otras gentes que han venido de otros lados, que han venido a la fuerza, que han venido a hacer desastre, ¿Un que han ejemplo? venido todo. Los hondureños, así de fácil. O sea, perdón, no quise decir razas, pero pues, Sí. ¿sí me entiendes? Tú sabes cómo llegaron ellos a la fuerza, exigiendo cosas, o sea, peleando y de todo, ¿sí me entiendes? O sea, y pues, eso aquí, la verdad no, ¿sí me entiendes? La gente, cualquier gente que venga de donde sea, mientras venga en buena onda, mientras venga en paz y hacer lo suyo, son bienvenidos aquí a Tijuana. ¿Ya has convivido con algunos haitianos? No me ha tocado, pero pues sí he visto en lugares como restaurantes, sí, entonces pues, ¿Y ya te atendió un haitiano directamente? sí, ¿Y cómo te trata? muy bien. Muy bien. Sí, son muy agradables, la verdad, muy calmados. A diferencia de otras personas que han venido como hondureños y así, siento que los haitianos son los que más ligero me han tratado. Okay. ¿Has convivido con algún haitiano? Ah, sí, de hecho mi peluquero, mi barbero, es haitiano. ¿Tiene barbería? Sí. Ok. ¿Y cómo te tratan los haitianos? Muy bien, de hecho es muy buena onda. ¿Usted ya ha tratado directamente Directamente con ellos, sí. Traté con bastantes y muy cerca de ellos. ¿Y cómo están? Bien. ¿Groseros? ¿Amables? No. Como dije al principio, muy educados, muy respetuosos. Algunos de los que yo conozco pues ya se fueron para el otro lado. Okay. ¿Qué opinión tienen sobre esto? Que ellos todos van para allá. Bueno, yo pienso que están en su derecho porque todos queremos salir adelante, todos queremos progresar, ¿verdad? Si yo pudiera, yo también de ellos. ¿Usted cree allá es mejor que aquí? No, también aquí, el que quiere trabajar, también aquí puede trabajar. ¿Aquí dónde? En el sobre ruedas. Esa es mi opinión. Okay, en el okay. sobre ruedas. A mí en lo personal no tengo no he convivido con uno, pero al verlos son muy amables, son muy trabajadores, son muy responsables en el aspecto de que ellos buscan su propio camino para poder mantenerse con vida. Lo primero que miré, estaba trabajando en una pollería. Ahí lo miré trabajando en su rueda.
mira, no, si miramos, hay muchos que tienen su negocio ahí en su rueda. O sea, no vinieron a quitarle el negocio a nadie, no que vinieron a querer superar. ¿Los haitianos han cambiado aquí en México, en Tijuana especialmente? Sí, porque hay mucho entrada de dinero, ¿verdad? No vienen a molestar ni a pedir ni nada, sino que vienen a trabajar, ¿no? Sí, pues sí, a hacer lo que tienen que hacer. Porque hay muchos que andan en apartamentos, en carros, en esto, en el otro. Yo he cotorreado con haitianos y para mí nunca me han faltado respeto. ¿Nunca has tenido un problema No. con los haitianos? No. Ok. ¿Ya has convivido directamente con haitianos? No, hace como 2 semanas llegaron a la estética de mi amiga que está allá para comentarle cómo ellos hacían su trabajo de las trenzas y para ver si podía trabajar con ellos los fines de semana. O sea, son personas que todavía en la semana tienen un trabajo de fábrica el muchacho y todavía está buscando un ingreso extra. El trabajo haciendo sus servicios también. Fue lo único que tengo como más directo. ¿Eres de Tijuana? Bueno, vivía aquí en Tijuana, pero ya no vivo aquí. Ah, ok. Sí vengo seguido. ¿Ya has convivido con algún haitiano? Sí, en la calle. ¿Y cómo te trata? Muy bien, muy amables. ¿Ya ha tocado un haitiano te atiende en una tienda, en un negocio? Sí, claro que sí. ¿Y cómo son? Son muy- ¿Groseros, amables? No, para nada. Son muy serviciales, son muy amables y respetuosos sobre todo. Mis respetos para todos ustedes. ¿Qué piensas de los haitianos que están en Tijuana? Pues directamente yo no he conocido a ninguno, pero tengo buenas referencias de que son muy trabajadores. Tengo colegas que trabajan con ellos y me dicen que son más trabajadores que los mexicanos. Yo creo que porque vienen con ansias de trabajar y tener más. Bueno, para mí son unas personas muy respetuosas, trabajadoras, educadas, que por lo menos a ellos nunca se les ha visto mendigando en la calle o pidiendo limosna. Pues que ellos quieren tener una vida mejor y querer superarse en sus metas. A pesar de los accidentes que han tenido, es muy bueno cómo se están desempeñando. ¿Ya has tenido una situación incómoda con los haitianos? No. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Como una persona que vinieron a trabajar, personas de ejemplo, ¿me entiendes? Porque es raro que mire a un haitiano en la 20, es raro que mire a un haitiano en la calle. ¿Qué es 20? raro. Para las personas que no conocen el 20, ¿qué es 20? En la cárcel. Ah, cárcel, ok. Okay, Cárcel, raro. piso. Es raro que lo mire tirado, o si pistea, pues no se miran, pero sí los miran trabajando. Yo me recuerdo cuando llegaron acá, miraba mucho que estaba lloviendo y cambiando llantas en los talleres, y trabajando, y vendiendo plátano, y vendiendo esto, y hasta la vez, ¿me entiendes? Entonces, para mí, son ejemplos, ¿me entiendes? Lo que nosotros lo podemos hacer, pero muchas veces nos atoramos ahí mismo. O sea, ustedes han venido a superarse. Unos están en Estados Unidos, otros se quedaron acá. Pero si mira la mayoría, pues andan bien. ¿Usted ya has convivido con un haitiano? Sí, he cotorreado con ellos. Ok. Sí, mi respeto para ellos, para ustedes, ¿no? Y ellos viceversa. Yo con todo respeto, pues han sido muy buenas personas, muy trabajadores y pues bienvenidos aquí a Tijuana. No tenemos ninguna queja de ustedes. Para ustedes, ¿los haitianos ha cambiado algo en Tijuana, en México? No, la verdad todo igual. Muchos pensaban que sí iba a cambiar, pero todo sigue normal, sigue igual y la verdad es muy agradable tenerlos aquí. ¿Qué ven en los haitianos en 2050 en México? Pues mira, ahí te va. Nosotros aquí en Tijuana somos una ciudad que vienen muchas razas de gente de muchas partes, ¿ok? Lo que yo veo por esos entonces es de que ahorita, si las personas aquí en Tijuana somos bilingües, por ejemplo, por general hablamos inglés, hablamos español, con la llegada de los haitianos ahorita va a ser personas más inteligentes, me imagino, van a ser no bilingües, van a ser trilingües, hasta 4 lingües, porque ustedes hablan 2 o 3 idiomas, ¿sí me entiendes? O los hijos de ustedes con mexicanas o simplemente sus hijos que tengan ustedes aquí ya van a hablar español, van a hablar inglés, van a hablar haitiano, van a hablar, algunos hablan francés, algunos hablan portugués. Para mí es algo bueno porque va a crecer la ideología de la gente, ¿sí me entiendes? O sea, los niños van a ser más inteligentes, van a tener más opciones a más trabajo simplemente por los idiomas que hablan, es lo que yo pienso. O sea, ¿Y usted tiene un hijo o hija? ¿No? Si él dice que ¿qué le pasa con una haitiana? bien, para mí bien.
¿Anotaste algo ha cambiado cuando llegaron los haitianos? En realidad nada. 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 Impositiva, negativa, nada. No, o sea, positivo, pues que apoyan más a la economía y así, pero en realidad siento que sigue igual y hemos convivido igual, o sea, siento que las personas podemos convivir igual, no pasa nada. Ok. Cuando llegaron los haitianos, ¿no es malo para ustedes? No, en definitiva no. Muchas gracias por ver el video completo. No te olvides suscribirte, no vas a arrepentir. Muchas gracias. Nos vemos pronto.